Muy bien. Entonces, bueno, iniciando pues tenemos unos datos que usted está viendo ahí en la parte superior, ¿sí? ¿Cuántos datos hay? 2, 4, 5, 2, 50. 55. ¿Quién da más? Digamos que si tengo una cantidad de datos, Excel tiene una función que me permite saber, pues me permite contar los datos que tengo. ¿Sí? ¿Sí sabía eso? ¿Cómo se llama? Contar. ¿Sí? Recuerde siempre que en Excel usted debe poner el igual, ¿cierto? En la celda donde quiere, pues, trabajar. Entonces, vamos a poner el igual y vamos a poner la función contar. ¿Sí? Y para contar, pues yo selecciono todos los datos y simplemente le doy un enter y no salió. Eso es porque está en negrito, entonces tengo 50 datos. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que voy a construir la tabla de distribución de frecuencias. Entonces voy a empezar desde cero. ¿Sí? Voy a empezar desde generar los intervalos, encontrar A, que es saber cuánto es su ancho, y aplicar la regla de Sturges que en algún momento aplicamos cuando construíamos las tablas de distribución de frecuencia. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál era la regla de Sturges? El logaritmo natural de n, sí, señora. Bien, Valentina, muy bien. Que en este caso es 50, ¿no? Entonces, bien, para eso necesito, recuerden que necesito calcular el rango y para eso necesito un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, usted ahí ya está viendo ya en la tablita de fórmulas que existe una función que se llama mínimo. ¿Sí? Con la función mínimo en un conjunto de datos usted halla cuál es el dato más pequeño. Entonces yo lo tengo ahí, pero lo voy a grabar, lo voy a generar otra vez. Entonces voy a poner acá y aparece la función mínimo. Y pues usted selecciona el conjunto de datos. Entonces ya sabe que el mínimo es 39. Por eso lo pinté ahí de amarillo, como lo ven. ¿Sí? Y de la misma forma aparece un máximo. ¿Por qué necesito un mínimo y un máximo? Ahí está la fórmula para el valor de mínimo y máximo. ¿Por qué necesito un mínimo y un máximo? ¿Quién me dice? Para hallar el rango. Muy bien, para hallar el rango. Que es el que sigue, ¿no? A continuación. Entonces, ¿cómo se calcula el rango? El valor máximo más el valor mínimo, que ya está allá en la fórmula. ¿Qué dice? Yo tampoco entiendo qué es lo que está diciendo. Ah, bueno. ¿Eso es lo que estaba diciendo? ¿Que lo grampearon? ¿No? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ah, ok. Bueno, sí, como usted quiera decirle, que mi madre. Lo importante es su tranquilidad emocional. Que es muy importante. Como usted se sienta mejor. Entonces ahí está la fórmula, ¿no? La diferencia entre esos dos elementos es 81. El más grande menos el más pequeño. Y abajo calculo K. El K se calcula con la regla de Sturges. Y miren, allá aparece. Ahí lo que está dentro de paréntesis aparece el 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10. Es importante que usted lo sepa. ¿Sí ve que aparece un logaritmo ahí con un 10 al lado? Porque pues es importante definir qué tipo de logaritmo estoy calculando. Entonces en la fórmula recuerden que era el logaritmo en base 10, porque puede haber logaritmo de cualquier base. Entonces tengo que aclararle ahí que es el logaritmo en base 10. Y le doy redondear para que él me aproxime ese valor, ese resultado. Y cuando le doy redondear, estoy diciendo que tiene que tener 0 decimales. ¿Sí? Como aparece ahí, miren. Ahí, cada uno va teniendo... O sea, usted le dice redondear, ¿no? Luego aparece el número que usted quiere calcular. Y ese número es la fórmula que aparece ahí. 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de J6. ¿Quién es J6? Ahí está sombreada, mírenla. 50, que es el número total de datos, como estaba diciendo Valentina. Y, además, ahí va cerrado el primer paréntesis, o sea, 50 daticos. Y le pongo punto y coma para que me redondee a 0 decimales. Porque yo le puedo redondear a 1 decimal, a 2 decimales, a 3 decimales. O sea, como nosotros aproximamos, ¿recuerdan? Él también lo hace. Entonces, cuando ya le he digitado la fórmula, pues le doy
o me dice que K equivale a 7. ¿Listo? Sí, con la cantidad de decimales que usted quiere. Entonces, como no quiere, entonces pone 0. Por eso me dio un valor entero. Muy seguramente ese cálculo daba 7 punto algo o 6.90 algo, es muy cercano y lo aproximó, no recuerdo en este momento. Y A, que es el ancho de cada intervalo. ¿Se acuerdan cómo lo encontrábamos? O sea, el rango sobre K. Rango sobre K. Pues aquí está. También lo redondeo, ¿sí? También lo aproximo. Entonces miren que hago la división. Hago la división de 81 entre 7 y también lo redondeo a 0 decimales. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Entonces eso me da que debo tener 7 intervalos de 12 valores. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Entonces ya nos vamos para este lugar a escribir esa tabla de distribución de frecuencias. Entonces miren lo que dice, o miren lo que me está pidiendo ese ejercicio de eliminar todos estos elementos que están acá. Ahí están mis 7 intervalos. Le puse una columna pues para que usted los vea, porque pues, se tiene que verificar que todo lo que hacemos aquí es real y verdadero. Y yo generé una columna para LI y una columna para LS. ¿Recuerdan qué es LI y qué es LS? Límite inferior y límite superior. Y aquí lo puse exactamente en los intervalos, como generalmente uno lo construye en las tablas de distribución. ¿Por qué tengo que hacerlo acá? Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, voy a hacer primero esta tabla. Y cuando tenga esta tabla les voy a enseñar a hacer un histograma y un polígono de frecuencias desde Excel. ¿Sí? Dependiendo de la versión de Excel, hay algunos, por ejemplo por acá, que ya tienen la opción de poner un histograma, como este que usted está viendo ahí. Pero resulta ser un poco complicado si yo trato de construirlo desde ahí. Entonces por eso es necesario hacerlo como le voy a explicar ahora. Entonces bueno, vamos a construir la tabla. Tengo mis intervalos, ya están construidos. Miren, el más pequeño empieza en 39 y de 39 le sumé 12. Y así sucesivamente. ¿Sí? Miren que todos tienen 12 de ancho, porque A vale 12. ¿Estamos? Ok. Aquí está A igual a 12. Entonces recuerden cómo calculábamos la marca de clase. ¿Cómo se llama eso en matemáticas? Un promedio. Entonces en Excel hay una función que se llama función promedio. Aquí está. Y en la función promedio es básicamente estos dos valores. Tengo que hacerlos así, porque si los hago en un mismo intervalo, pues no podría calcular el promedio de esos dos valores. Si están metidos dentro de un paréntesis o en un intervalo. Por eso tengo que crear una columna para LI y una para LS. ¿Es eso claro? ¿Sí? Ok. Ahora si le hago el promedio a esto, pues me da 45. Y pues algunos arrastran, otros se ubican acá como hasta que aparezca una flechita, que ahora no está haciéndolo, pero a veces aparece una flechita, una crucecita negra y usted le da un doble clic ahí y ya le aparecen todos los valores. Entonces, para saber cuántos datos tengo, voy a poner la función suma de esta columna como tal. ¿Listo? Y, no mentiras, no era esta. Era esta, ya, tranquila. Gracias, Valentina, muy amable. Voy a sumar los valores de las frecuencias absolutas. Hay una manera de contar esto también, ¿no? Con la fórmula contar, sí. Usted le puede dar una condición particular y allá está la formulita. ¿Sí la están viendo? Se las puse ahí arriba. ¿Alcanzan a verla? Es que esa tabla de fórmulas particularmente no se deja ampliar. No se deja aumentar. Entonces trate usted ahí de gastarse los pocos ojos que le quedan tratando de ver eso. Contar puntos y conjunto se llama. Entonces aparece, voy a ponerla acá para ubicarme en este sector, y aparece primero todos los datos seleccionados, ¿sí? Lo que usted está viendo aquí en azul. ¿Usted reconoce o sabe qué son esos signos de pesos que aparecen ahí en los valores en Excel? Fija la celda, ¿sí? Lo que hace eso es que la celda nunca va a cambiar. Entonces en mi conjunto de datos yo siempre voy a tener ese conjunto de datos, esos 50 datos, para obtener todo lo que necesito obtener, ¿sí? Entonces por eso lo fijo. Y
Luego le pongo una primer condición que siempre se escribe dentro de comillas. Punto y coma, comillas, mayor que 39. ¿Listo? Ese es el primer número. Tiene que ser mayor que 39. Mayor o igual, ¿no? Porque el 39 también debe estar incluido. Por eso hay un mayor que y un igual al lado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Cindy, usted está muy lejos, hágase acá que usted no está viendo nada. Y me mira así como si yo le creyera que está viendo. Sí. Pero no. Entonces la primera condición que hago es mirar cuál es mayor que 39. Pero, no, para obtener el otro valor, porque recuerden que esto es un intervalo, debe ir hasta los valores que son menores que 51. Ay, hágase ahí. ¿Qué? Ay, no. Hágase ahí. Piensen en usted, no deje de estar pensando en los demás. Pues traiga la que estaba buena allá donde estaba sentada. Gástese todo este tiempo aquí. Salimos aquí a las 9. Miren que en el otro valor yo puse que fuera menor que 51. ¿Recuerda por qué? Porque acá es un paréntesis. El 51 no está contenido en ese intervalo. Recuerden que uno iba hasta 50.9 o algo así. Entonces por eso ahí solo pongo menor. Y cuando le doy enter, pues él me cuenta que hay 8 valores que están contenidos entre 39 y 51. ¿Sí? Y lo mismo para los valores que vienen después. Ahora en la siguiente ya voy a poner que sea mayor o igual a 51, pero menor que 63. Y así sucesivamente. Que sea mayor o igual a 63, pero menor que 75, luego mayor o igual a 75, pero menor que 87, luego mayor o igual a 87, pero menor que 99, y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Seguro, Jessica? Ok, listo. Va a creerle. Y aquí pues al final sumo esta columna para saber que tengo pues obviamente 50 datos. Y voy a llenar los demás elementos de la tabla como la vimos básicamente los primeros días, ¿no? Recuerdan el primer corte que nunca hallamos medidas de tendencia central de nada, sino que solo llenamos la tablita, eso que tanto les dio durísimo ahí. Bien, frecuencia acumulada. Entonces tomo el primer valor, recuerden que en la frecuencia acumulada el primer valor siempre es el mismo, entonces le doy igual a la celda anterior y me queda 8. Pero en adelante lo que hago es, ¿qué? ¿Qué hago en adelante? Una suma, muy bien, ¿entre quién? Entre el 8 y su diagonal. Ajá. Suma entre 8 y 3. Y cierro. Sí, porque el Excel en la función suma pone los dos números que su merced quiere sumar. Entonces, lo que él hace es que repite esa misma operación. Después de que usted la haga una vez, él la copia. Y al final, pues me tiene que dar 50 en el último término. ¿Sí? Basta hacerlo una vez. Y él en adelante entiende que está sumando de manera diagonal. Entonces, claro, 8 y 3, 11, así como usted sumaba, 11 y 8, 19, 19 y 8, 27 y así sucesivamente. Y miren que coincide el 50 con el 50. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo calcularíamos la frecuencia relativa? Frecuencia absoluta Por dividido. en el número total. Dividido. Sin el por. Usted dijo por. Ok. Entonces, bien. Vamos a tomar cada frecuencia absoluta, ¿cierto? Y lo voy a dividir entre, ¿quién? Entre este 50 que aparece acá. Pero debo fijar ese valor, porque el 50 nunca va a cambiar. ¿Cómo se fijan los valores en Excel? Muy bien, F4. Pero la más no es igual, tiene 4. Señor, Tiene F4. Ah, sí. tiene todo, mijo. No, 3. F4. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ah, pregunté. Pregunte. ¿Está claro? Bien. Y ahí para abajo, solamente con el primero, pues aparecen todas las frecuencias relativas. ¿Listo? Y esas son las acumuladas, entonces ese es el mismo ejercicio que hice antes. Entonces acá, que es el primer valor, y aquí voy a tomar la función suma, pero con esta celda, punto y coma, y esta celda. Listo. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar aquí al final? 1.
sin problemas. Excelente. Wow, necesidad de sacar calculadora. Sin nada de eso. Así está con los aseos. Frecuencia porcentual. Así de hacer parcial. Frecuencia, ¿tiene computador? Frecuencia porcentual. ¿Cómo se calcula la frecuencia porcentual? Se multiplica por la frecuencia relativa. La refrecuencia relativa, señor, muy bien. Ajá. Por 100. Listo. Entonces tengo un 16% en el primer caso y listo. Jálele la vuelta. Y en el caso de la frecuencia porcentual acumulada, pues simplemente es lo mismo que las acumuladas. No, lo está haciendo mal. Ah, no. O profesor Juan. Sí. No, uno se puede equivocar, Juan. Listo, para que me dé el 100%. Y listo, tengo la tabla de distribución de frecuencias. Ya, completo. Digamos que como cuando lo hacíamos a mano, pues estas 3 columnas no eran necesarias, ¿no? No empezaba desde acá, pero pues, porque es otra dinámica. Aquí en Excel sí o sí toca hacerla de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a hacer el histograma a partir de esta información. ¿Listo? Préstele pues mucha atención. Creo que en su taller hay que hacer un histograma, entonces, importante que a usted le quede ahí claro. Esto está quedando grabado, va a re largo ese video, pero por eso toca subirlo a YouTube y usted pues consulta ahí el enlace. Entonces lo primero que usted va a hacer es venir a la columna de insertar y va a poner un gráfico de columnas. ¿Sí? Bueno, previamente nada, o sea, no va a insertar nada, o sea, no va a seleccionar nada, solamente va a insertar una tabla en blanco. ¿Listo? Como lo está viendo ahí. Voy a reducirlo un poquito para que se vea todo. Y en ese gráfico en blanco, que es una gráfica de columnas, porque la seleccionamos, le vamos a dar clic derecho para seleccionar los datos. En algunas versiones de Excel hay una tecla por ahí arriba que dice seleccionar datos. En el mío no, estoy buscando y no la encontré. Entonces tocó con el clic derecho. ¿Sí? Ese que está viendo ahí, sombreadito de verde. Y estos menús cambian de acuerdo a la distribución, de acuerdo a la versión del Office que usted tenga. Entonces vamos a agregar una primera serie, ¿sí? Vamos a llamarla, la serie número 1 la vamos a llamar histograma de frecuencias, ¿sí? Y los valores que yo voy a seleccionar van a ser los de la frecuencia absoluta. Entonces le doy Enter y pues ya me aparecen las columnitas. ¿Sí? Usted la paso, no es un histograma, tranquilo, ya vamos por allá. Además de un histograma vamos a hacer en la misma gráfica un polígono de frecuencias. ¿Recuerda cuál es el polígono de frecuencias? Las lineecitas que unen los centros de cada una de las columnas. Muy bien. Entonces vamos a, en esta misma gráfica, insertar otra vez, vamos a seleccionar datos y vamos a insertar otra serie. ¿Sí? Otro conjunto de datos que se llama polígono de frecuencias. Listo. Y los datos que vamos a seleccionar son los mismos. Bien. La misma frecuencia absoluta. Tune y aceptar. Entonces ahí aparecen las barritas. Esas barritas que se ven como esas barritas naranjas que usted está viendo ahí como columnas, las vamos a seleccionar y aquí en insertar gráfico vamos a cambiar esa gráfica de columnas por una gráfica de líneas. Y entonces ya se ve como un polígono de frecuencias. ¿Sí? Salvo que las barras no están unidas. Entonces para allá vamos. Cuando usted se ubica sobre una de las columnas, con una sola que usted seleccione, ya le seleccionan todas, y le da un doble clic, aquí aparece como un menú, ¿sí? Un menú bastante importante, que me va a permitir en el ancho de rango correr esta barra hasta 0, ¿sí? Y automáticamente ya tengo todas las barras juntitas, ¿sí? ¿Está claro? Está fácil, ¿no? Además. Y entonces ahí me pongo a jugar con esta vaina, ¿no? Eso es como que, ay, pero eso tan feo, así todos esos colores. Entonces, bueno, vamos a empezar a rellenar cada una para que se vea un color distinto. Como se supone que es un histograma, ¿sí? Dejemos esta azul. Pongamos esta en rojo, los colores que a usted más le gusten, tonos pastel, tonos vivos, lo que quiera. Hasta aquí puede manejar lo que sea.
Y la idea es que usted vea la diferenciación de las columnas que es con las que está trabajando en el histograma. Este azul me quedó como parecido, cambiémoslo por un amarillo. Y este de aquí por un morado. Y listo, ¿sí? Ya está mi histograma. ¿Qué es lo particular? Que yo puedo cambiar el eje X, ¿sí? Pues voy a venir acá y le voy a dar un doble clic a este eje. Voy a cerrar esto. Ay, no se deja. Espero a ver si lo hago desde acá. Seleccionar datos nuevamente. Y etiqueta del eje horizontal. Hola, ¿cómo estás? Aquí en etiqueta del eje horizontal yo puedo cambiar los valores, ¿no? Entonces, lo ideal en un histograma es que aparezcan o los intervalos o las marcas de clase, que son los puntos medios de cada intervalo. Entonces yo puedo venir acá y seleccionar esta columna, ¿sí? Que usted está viendo ahí. Entonces al darle Enter y darle a aceptar, pues mire que me cambia que el primer intervalo es la marca de clase de 45, que la segunda columna es la de 57, correspondiente al segundo intervalo, que la tercera columna es la de 69, que es la marca de clase correspondiente al siguiente intervalo, y así sucesivamente, ¿sí? Digamos que uno podría también cambiarle el color a... Hola, Manuel, ¿qué más? Uno podría cambiar el color también al histograma, que se vea un poco más... perdón, al polígono de frecuencias, que sea un poco más fuerte ahí el valor de la línea. Y incluso podría jugar con el diseño que tiene por defecto Excel, ¿no? Para darle, por ejemplo, la posibilidad al gráfico de ponerle un título, como quiera que fuera, ¿sí? Y ponerle algunas convenciones. El primero, el polígono de frecuencias con los puntos y las barritas, pues el histograma. Pero se separaron, ¿no? Entonces, pues no importa. Usted vuelve nuevamente y le vuelve a dar doble clic y fue que esto se corrió un poquito, entonces vuelve a dejarlo ahí nuevamente para que se vea como un histograma. ¿Listo? Entonces, es una manera sencilla de encontrar histogramas, de llenar una tabla de distribución de frecuencias, de a partir de un conjunto de datos construir los intervalos, como ya lo habíamos hecho a mano, pero pues en Excel, si se da cuenta, pues es mucho más sencillo, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna